Nunca me imaginé en una situación como esta. De hecho, al crecer, siempre pensé que, gracias a mi apellido, tendría resuelto absolutamente todo: cómo vivir, en qué trabajar, con quién casarme, incluso cuántos hijos debía tener. Pero ahora, todo es diferente. Mi vida dio un completo giro y no sé si esto sea bueno o malo. Por supuesto, mis padres jamás se interpusieron en mis pensamientos, jamás dudaron de mí y siempre tuvieron fe en que elegiría el camino correcto. Sin embargo, he sido un completo fracaso. Cuando mi padre tenía mi edad, se convirtió en el joven más popular en el área de la medicina. Su apellido lo ayudaba un poco, pero su inteligencia y talento lo catapultaron al puesto en el que aún se encuentra. Y mi madre, aunque obtuvo el apellido después de casarse, también se volvió una mujer importante, convirtiéndose así en la primera mujer Armstrong, no de sangre, en ser la directora y dueña de un hospital. Mientras que su honorable hija sufre de ataques de pánico y no logra hacer una cirugía sin tener un pequeño momento de locura. A veces me pregunto si de verdad soy de esta familia. Tenía miedo. Por supuesto que tenía miedo de que mis padres se enteraran de la verdad. Para ellos, yo simplemente quería tomarme mi tiempo en todo esto, pero les aseguraba completamente que haría una cirugía pronto, pues yo sí quería disfrutar de mi adultez. ¡Qué estupidez! El nepotismo es algo de lo que siempre me aproveché, pero ahora mismo me avergüenzo por completo. Si mi madre se entera de todo esto, probablemente haga un escándalo por no ser lo suficientemente atenta con su hija, mientras que papá buscaría el modo de ayudarme, generando así una completa presión en mí para salir de aquel pozo en el que estoy, sin dejarme hacerlo a mi ritmo, causando mayor estrés. Los amo, pero me presionan indirectamente. En cuanto a mi abuela, ella probablemente me destierre de mi apellido si se entera de que estoy por tomar terapia. Un honorable Armstrong siempre está preparado para lo que sea. Siempre han sido sus palabras, y las de su padre, y las del padre de su padre, y así hasta llegar a quien inició con todo esto, con todo el honor familiar. ¿Por qué no nací con otro talento? ¿Actuar, tal vez? ¿O en otra familia? El color gris y blanco de las paredes hace que las pinturas en ellas resalten. Cuadros de pintores populares haciendo que el lugar se vea mucho más acogedor. La calidez del ambiente también hace que me sienta en confianza. La recepcionista me mira y sonríe con amabilidad, mientras yo trato de calmar la ansiedad en mi cuerpo. La silla se siente caliente bajo mi trasero, y no sé si es la madera o yo la que está a esa temperatura. Frin quiso acompañarme, pero le dije que no era necesario, pues ella estaría, ahora mismo, cumpliendo con su turno en el hospital, así que la vería en pocas horas. Me hubiera gustado no haberle dicho aquello. Ahora mismo la necesito más que nada. Ajusto el reloj en mi muñeca y acaricio la correa de este, tratando de sentirme más cerca de mi novia. No sé si se trata de la ansiedad, pero el tic-tac del reloj en la pared lo puedo escuchar en mis oídos. Mis manos sudan y siento cómo me pica todo el cuerpo. Señorita Armstrong, la recepcionista me saca de mi estado haciendo que la mire. Ya puede pasar. Me sonríe, así que hago lo mismo, tratando de calmar mis nervios. Al ingresar a la habitación, esta no se ve como lo pensaba. Grandes estantes llenos de libros cubren las dos paredes a los lados. El ventanal frente a mí expone el maravilloso patio trasero de aquel lugar, el verde del césped y los árboles resaltando con el color azul del cielo, más los rayos solares. Hay un enorme sofá de cuero blanco a un lado, junto a una mesita de café frente a este, con varios bocadillos y bebidas. Del otro lado está una mujer joven, sentada en otro sofá más pequeño pero del mismo material. Al mirarme me sonríe, enseñando sus dientes perfectos. No hay títulos en las paredes, no hay nada que me haga sentir intimidada. Me agrada. Hola, Rebeca. Ella habla, señalando el sofá grande.
Puedes ponerte cómoda. Está vestida tan casual que no parecía una terapeuta. Juraba que se vestían con sus batas y faldas de tubo. «Me puedes decir Becky», le digo, metiendo mis manos en los bolsillos traseros de mi pantalón, caminando hasta el sofá. «Gracias por recibirme, doctora». «Dime Megan o Meg, como quieras». Le da poca importancia moviendo su mano. «¿Te apetece algo? ¿Café, jugo, agua?» En cuanto tomo lugar en el sofá, paso mis manos por mis piernas, secando mis palmas. «Café estaría bien». Ella sonríe, inclinándose un poco para tomar 2 tazas de la mesita y luego servir café de una pequeña cafetera que tiene a un lado. «Siempre debo estar preparada», habla con emoción. «Aunque no bebas mucho café, te pone ansiosa». La miro por varios segundos y ella me guiña. «¿O es porque estás aquí?». Acerco la taza a mis labios, volviendo a mirarla sin saber qué decir. Estoy bromeando. Dejo la taza de café sobre la mesa. «Entonces, Becky, hablemos». Se relaja, apoyando su espalda en el respaldar, cruzando sus piernas. «Antes de que inicie, creo que ya podrás reconocer mi apellido». Entrelazo mis dedos, moviendo mi pierna, un tanto nerviosa. «Yo solo quiero pedirte que nada de esto salga a la luz. No quiero que se generen rumores. Mi trabajo es completamente profesional. Aquí no me importa tu apellido». Ella habla muy tranquila, mirándome. «La privacidad de mis pacientes siempre será primordial, y si debo llamarte por otro nombre, lo haré». Sonrío, soltando un largo suspiro, sintiendo menos tensión en mi espalda. «Frin dijo que eras buena», susurro. Megan sonríe, moviendo su cabeza. Ella conoce mi trabajo, es su respuesta. La miro por varios segundos, esperando que continúe. «Estudiamos en la misma universidad», aclara, y yo solo muevo mi cabeza, pues ese dato ya lo sabía. Se niega a tomar terapia conmigo. Ella es muy apegada a las reglas. Me sorprende que te diera mi contacto. Se ríe, inclinándose para tomar su taza de café y dar un largo sorbo. «Supongo que eres en quien más confía», le digo, recordando a mi novia. Ella quería que estuviera cómoda. «¿Y lo estás?». Pasa una mano por su cabello, estando muy casual en aquella reunión. «La verdad sí», respondo con sinceridad, notando su sonrisa. «No sé por dónde iniciar», hablo con nervios, así que Megan toma un cuaderno con tapa negra, colocándolo sobre sus piernas. «Háblame de lo que quieras, verás que todo saldrá con fluidez». Megan me habla con suavidad, moviendo el bolígrafo entre sus dedos. Frin había mencionado que conocía a alguien muy bueno en el área psicológica, y aunque al principio me negué varias veces por el miedo que sentía ante la información que iba a dar, mi novia me aseguró que Megan era alguien realmente profesional y que, por más que yo fuera la hija del mismo rey de Inglaterra, nada saldría de su consultorio. Mi novia contactó con otra terapeuta para ella, alguien mucho mayor y con más experiencia en todo. Por supuesto, no digo que Megan sea menos inteligente en su área, pero mirarla y hablar con ella se siente como si estuviera en compañía de Charlotte o de Nam, personas con su edad. Y Frin tiene un tema muy profundo que debe tratar con alguien que tenga mayor experiencia. Sé que este paso que estoy dando es realmente importante para mí y para Frin, sobre todo porque ambas queremos que yo mejore en muchas cosas. Y aunque mi novia trata de minimizar su situación, yo le recuerdo que su mejoría también es importante para mí. Además, la amenacé un poco, pues ella estaba posponiendo durante varios días la búsqueda de su doctora, así que hasta que ambas no empezáramos con la terapia, no tendríamos relaciones. Es peor que un niño cuando se le amenaza con quitarle su juguete favorito. Supongo que todo esto empieza por mi familia. Me cruzo de piernas, apoyando mi espalda en el sofá, mirando hacia la ventana. Hija de la familia de médicos más respetada, pero sin poder hacer mucho. Susurro, mordiendo mi labio inferior.
Siento que estoy viviendo una especie de juego de supervivencia. ¿Un juego? La voz de Megan hace que la mire. ¿No sientes que esta sea tu realidad? No es eso. Inclino la cabeza, mirando el techo. Cuando mis padres tenían mi edad, ya estaban en su mejor momento. Papá ya hacía cirugías y mamá era la mejor de la clase. Mi abuela, mi abuelo, mi tía, mi prima incluso. Paso mis manos por mi rostro, soltando un fuerte suspiro. No sé si estoy lista para esto. ¿Lista para qué?, pregunta. Al mirarla, sus ojos están fijos en mí, el bolígrafo en su mano y el cuaderno abierto. Por un instante me siento nerviosa y un nudo se crea en mi garganta. No puedo decirlo, no debo decirlo. La presión de llevar este apellido me pesa demasiado. Cambio de tema, terminando de beber el café de la taza para ponerme de pie, caminando por el lugar. Todos esperan tanto de mí. Siento que mi primera palabra fue estetoscopio antes que mamá. Me río de mi propia broma, observando de reojo a Megan, quien solo sonríe. Ellos me prepararon para este momento como si se tratara de llevar la corona. Me detengo frente a la ventana, mirando el hermoso paisaje. ¿Tienes miedo de decepcionar a las personas? Me cruzo de brazos, mordiendo fuerte mi labio, sintiendo la necesidad de querer salir de aquel lugar. A mis padres. Las palabras salen de mi boca en un susurro. Ellos podrían esperar por mí miles de años. Ellos siempre han sido así. Bajo la mirada, respirando con algo de dificultad. Becky, hagamos algo. Me giro para mirar a Megan. Siéntate en el sofá, señala, así que hago lo que me dice. Respira profundamente y luego suelta el aire, pero hazlo lento. Al respirar cuenta hasta 10 y luego, cuando lo sueltes, cuenta hasta 10. Sus palabras me resultan familiares, pero hago lo que me dice. Puedes hablarme de cualquier cosa, no necesariamente debes llegar al punto del por qué estás aquí. ¿Bien? Frunzo el ceño, sin entender muy bien a lo que se refiere. Mientras hago el ejercicio, ella me acompaña, haciendo un efecto espejo para mí. ¿Estuve mal? Megan sonríe, negando. Estuviste muy bien, me asegura respirando conmigo. Háblame de algo más. ¿Qué otra cosa te gusta hacer? Al no hablar de mi familia, me sentí mucho más tranquila y la ansiedad pasó a segundo plano, pues había tomado la decisión de hablar sobre un tema interesante del que nadie sabía. Y es que, aunque me gustara mucho la medicina y mi trabajo, tenía un cierto gusto culposo por la parte más literaria, como la escritura o la poesía. Y así ambas nos enfrascamos en un tema mucho más profundo. Incluso ella me habló de sus experiencias en aquella carrera que había tomado y de cómo le ha gustado todo hasta los momentos. Me agrada. Ella es alguien que realmente no parece estar frente a ti para estudiarte. Ella me escucha. Supongo que notó en mí la ansiedad que se apodera de mi cuerpo cada vez que hablo de mi familia, o supongo que no quería llegar aún a ese punto, pero me agradó demasiado el cómo terminó todo. En cuanto mi hora finalizó, salí satisfecha de aquella consulta, deseando verla la próxima semana para continuar con nuestra conversación. Mientras salgo del lugar, camino mirando mi teléfono para enviarle un mensaje a Frin. Sin embargo, el ruido de una motocicleta hace que me distraiga, girando mi rostro. Ella está sobre su moto, mirándome con una sonrisa, su postura relajada, su cabello moviéndose con el viento, sus pantalones rotos amoldándose a sus piernas. Dios, ella es una tentación hecha persona. Hola, preciosa. Me saluda en cuanto me acerco. Miro mi reloj y casi me alarmo por su presencia. Se supone que tu guardia termina en 2 horas. Frin abre su boca en sorpresa para luego hacer un puchero. ¿Así recibes a tu novia?, pregunta, colocando una mano en su corazón y haciendo un sonido de dolor. Aquí duele, dramatiza la escena. Giro los ojos y me cruzo de brazos, escuchando su risa. Mi amor,
Mi guardia termina en exactamente 30 minutos. Simplemente me fui antes. Ella explica. Quería verte y llevarte a un lugar para charlar. Me sonríe con inocencia, y yo solo puedo derretirme ante sus gestos. Eres una idiota, ¿lo sabes? Ella se encoge de hombros, moviendo su cabello con su mano. Soy tu idiota. Se endereza, palmeando el asiento trasero de la moto. Ven, demos un paseo. Extiende su mano y yo sonrío con malicia. Tengo mi auto. Señalo con mi dedo pulgar hacia atrás. Sí, y está en un estacionamiento privado, con guardias de seguridad las 24 horas del día. Habla con ironía. Así que trae aquí ese hermoso trasero que tienes y dame un beso, o me molestaré. Habla firme. Muerdo mi labio inferior y me acerco un poco, manteniendo mis brazos cruzados. Sin embargo, ella se estira y me toma con sus manos, acercándome con fuerza. Eres una mimada, ¿lo sabes? Susurra sobre mi boca. Alejo mi rostro, escuchando su gruñido. Deja de comportarte como una niña. Bésame. Sujeta con fuerza mis brazos, abriéndolos para poder colocarlos sobre su cuello. No te voy a besar. Dejaste tu trabajo por venir aquí. Le hablo con un tono de voz duro, pero la realidad es que me encanta jugar de este modo con ella. Me gusta más estar aquí. Como siempre, busca el modo de salirse con la suya. Becky, bésame o de verdad me voy a molestar. Me mira fijamente, frunciendo el ceño. Mandona, susurro, sacándole la lengua. Niña tonta. Toma mi rostro con sus manos, por fin besándome. Sus besos son lo más dulce que he experimentado. Tiene una forma tan suave y cuidadosa de acercarse, como si temiera romper algo frágil, pero, a veces, cuando se deja llevar, se vuelve más intensa, como si algo en su interior despertara y tomara el control. Y eso me encanta, aunque ahora estamos en un lugar público y sabemos que debemos mantener la compostura. Con besos suaves, poco a poco, una sonrisa se va apoderando de mí. En medio del beso, me permito sonreír, abro mis ojos y la observo, notando que ella también lo está haciendo. Besar a Frin es maravilloso, pero sentir su sonrisa en medio de un beso es lo más sensacional que podría experimentar. Es tan puro y sincero. ¿Por qué nunca aceptas un no? Pregunto, acariciando con mis dedos su nuca. Ella se ríe y se encoge de hombros, dando un último beso. Siempre hago lo que me dices, merezco el mismo trato. Frunzo el ceño y ella pellizca mi cadera, haciéndome reír. Sube, buscaremos tu auto más tarde, insiste, y sin querer discutir con ella, hago lo que me dice, tomando el casco en mis manos para colocármelo. Algunas veces me sorprendía lo fácil que cedía a lo que Frin me pedía. Por lo general, yo soy quien pide las cosas. No por algo mi novia me llama mimada, pero cuando se trata de ella, tenerla satisfecha es mi misión, y aunque al principio me hago la fuerte, es solo para jugar un poco, pues prácticamente hago lo que dice en cuestión de segundos. Al subir a la motocicleta, espero por ella para que ajuste su casco. Luego, me sujeto con fuerza de su cintura mientras enciende el motor del vehículo, acariciando mis manos con la suya para luego dar marcha a nuestro viaje. El no preguntar a dónde me llevará o qué tiene planeado es algo que aprendí, y aunque la curiosidad en mí es demasiada, me di cuenta de que la sorpresa es mucho mejor cuando no sé nada, así que controlo mis impulsos para poder disfrutar de lo que ella me dará. Siempre sabe cómo hacerme feliz. Las calles pasan frente a mis ojos, el casco cubre toda mi cabeza, así que el viento no es una molestia debido a la visera que impide cualquier obstáculo para mi vista. El sonido familiar del motor ahora es solo un silbido en mis oídos, pues el viento es el mayor protagonista allí. Me permito sonreír al sentir el calor que emana la cirujana mientras ella conduce como toda una profesional. Verla conducir en auto es una vista demasiado hermosa, pero verla y tenerla de este modo en una motocicleta es demasiado sexy.
Frin es hermosa y sexy. Abrazo con fuerza a Frin. Ella reduce un poco la velocidad para acariciar mis manos con una de las suyas y luego regresa al volante, acelerando un poco. Juraba que conocía Londres, pero en cuanto Frin se desvía por un túnel hasta salir por una carretera diferente a la que conocía, me permito disfrutar de la vista, pues ahora mismo es solo naturaleza lo que se eleva frente a mí, sin edificios, sin tiendas, sin personas, solo paisaje y, por supuesto, unos cuantos autos que van en la vía contraria. Frin cruza a la izquierda para tomar un camino de tierra, luego avanza unos cuantos kilómetros más, deteniéndose justo debajo de un enorme árbol, tan alto y tan grande que la sombra de sus hojas cubre la motocicleta y mucho más, generando una brisa fresca para nosotras. Al bajar, me quito el casco y muevo un poco mi cabello para evitar que se enrede. Miro a mi novia bajar de la moto, también quitándose el casco, para luego colocarlo en el suelo, tomando el mío en el camino para hacer lo mismo. Miro a los lados y sonrío, cerrando mis ojos para sentir el viento sobre mi piel, el olor a naturaleza y el sonido de los pájaros al cantar. Esto es agradable, un escape de lo rutinario. Me giro para mirarla, pero ella ya tiene su vista en mí, siempre en mí. ¿Por qué me miras tanto?, pregunto, acercándome a ella con lentitud, rodeando su cuello. Porque eres hermosa, sonrío en automático, sintiendo mis mejillas calientes. Tú me miras mucho, antes y ahora, lo podía notar. Susurra, y yo giro mis ojos. Jamás lo he negado, siempre pensé que tienes una belleza inexplicable. Frin sonríe, mordiendo su labio inferior. Era lo que salía de tu boca lo que arruinaba todo. Ella se ríe, abrazando mi cintura. Mira quién lo dice, me rebajabas de pobre, me decías idiota y una infinidad de insultos. ¿Y ahora qué tenemos? Me dices, mi amor. Giro los ojos, tratando de alejarme de ella, pero me sostiene con fuerza. Toda orgullosa, mira cómo estás ahora. Hago fuerza para salir de su agarre, pero ella me sujeta firme, impidiéndolo. Sinceramente es lo que más me encanta, toda mimada. Era tu insulto favorito. ¿Y qué tenemos ahora? Mimas a esta niña. Le sonrío con malicia, besando rápidamente sus labios. No lo negaré. Se encoge de hombros. ¿Cómo estuvo la terapia? Ella toma mi mano, sentándose en la grama, posicionándome entre sus piernas. En cuanto mi espalda toca su pecho, sus brazos me rodean, comenzando a acariciar con sus dedos mis brazos. Fue interesante, susurro, mirando el ambiente agradable en el que estamos. La frescura del lugar hace que estar entre sus brazos sea un paraíso. Sentir su respiración chocar en mi nuca me recuerda que estoy viviendo esto ahora mismo, y no es un sueño. Es muy amigable, jamás pensé que me recibiera con café y bocadillos. Siento la risa de Frin detrás de mí, sus dedos juegan con los míos escuchándome. Además, se tomó mi petición con respecto a mi apellido con completo profesionalismo. Así es, Megan, te dije que te iba a gustar. Ella me recuerda, besando mi hombro. Para mí es un alivio que te sientas cómoda. Lo importante para que avances en esto es que tu doctora y tú sean personas sinceras y con una transparencia entre ambas. Así se conocen y pueden hacer de la terapia algo divertido. Sonrío al escucharla hablar tan segura de sí misma, recordándome que ella es una doctora muy respetada. Tuve un momento de impulso y dije muchas cosas de mi familia, y creo que ella lo notó. Habló bajo, manteniendo el ambiente agradable entre nosotras. Por un instante sentí que tendría un ataque de ansiedad, queriendo llegar al punto. Frin no pregunta, ella afirma, y está en lo correcto. Amor, todo es paso a paso. Lo sé, susurro, pero sabes que mis impulsos son mayores. Le recuerdo, girando un poco mi rostro para besarla. Megan lo notó y me ayudó a calmarme. Me pidió que habláramos de otra cosa, y así lo hicimos durante el resto de la sesión.
¿Te sentiste cómoda después de eso? Frin entrelaza sus dedos con los míos y nos quedamos así durante un largo momento. Bastante, respondo con sinceridad. Me agrada, seguiré con ella, le aseguro sintiendo un beso en mi nuca. Por cierto, ella hizo algo. Me giro para mirarla. Algo muy familiar. ¿Ella te ayudó cuando sufrías de ansiedad? Frin acaricia mi rostro con su mano libre, pasando un mechón de cabello detrás de mi oreja. Lo hizo, responde mirándome a los ojos. Cuando papá murió, mis ataques eran frecuentes. Tenía prácticas y debía estar en quirófano. No podía hacerlo, veía la sangre y me congelaba por completo. Frin explica, y yo acaricio su mano, recordándole que no está sola. Luego mamá. Noto cuando traga saliva, desviando la mirada por varios segundos, pero luego regresando a mí. Megan me ayudó en muchos aspectos, me enseñó a meditar, y cuando pude estabilizar un poco mi cabeza, continué con mi trabajo, porque aún tenía a mi madre. Eres demasiado fuerte, ¿lo sabes? Frin niega mientras sonríe besando mi nariz. ¿Algo más que deba saber de Megan? Le pregunto con curiosidad, girando mi cuerpo para volver a recostarme en ella, mirando el paisaje. Megan les enseñó a los chicos lo que debían de hacer cuando tuviera un ataque. Abro mi boca en sorpresa, girándome nuevamente para mirarla. O al menos cómo debían de tratarme para no alterarme. No podía creer aquello. Sin embargo, a mi mente llega un recuerdo vago de cuando Billy me ayudó aquel día cuando fui una tonta e ingresé a la habitación de la madre de Frin. Él lo hizo con completa naturalidad, como si aquello no fuera nuevo. Y aunque al principio quise ajustar ese comportamiento como algo natural por su experiencia como médico, ahora tengo la respuesta. Él ayudaba a Frin en el pasado, al igual que todos. Eso explica muchas cosas y el por qué son tan unidos. Ellos te aman demasiado, susurro recordando a sus amigos. Son los mejores, Frin habla bajo. Pero no les digas nada o me molestarán. Me río de ella, asintiendo. Estoy orgullosa de ti por el gran paso que has dado hoy, confiesa. Suspiro profundamente dejándome envolver por sus palabras. Pronto podrás lograr lo que deseas. Tú también. Giro un poco mi rostro. También estoy orgullosa de ti, aunque no has ido a tu primera sesión. Frin se ríe. Debo ir el viernes, susurra, besando mi cabeza. Ambas nos quedamos en silencio por un largo momento. Las aves vuelan en el cielo azul. El sol es cálido, no del tipo que te derrite por solo respirar. Además, el viento que hace es suficiente para mantenernos frescas, casi como si aquel clima no fuera de Londres, sino de otro lugar más mágico. Acaricio las manos de Frin y las observo. Su piel blanca, suave, tan delicada, sus dedos largos, sus uñas perfectas. Manos de una cirujana estrella. Luego observo las mías, del mismo modo, y pego mi palma a la suya, midiendo. Sus dedos son solo unos milímetros más largos que los míos, y eso es lo único que nos diferencia, pues tenemos el mismo grosor, la misma piel, la misma vocación. Una palabra llega a mi mente y parpadeo por un momento, frunciendo el ceño. Dijiste que te congelabas al ver la sangre, susurro, notando cuando entrelaza nuestros dedos. ¿Por qué?, pregunto con curiosidad, pero ella se mantiene en silencio. Beck. Su tono de voz es firme pero bajo, lo que significa que es un tema aún delicado. Me giro y me arrodillo frente a ella, tomando su rostro con mis dos manos. Eso no. Habla casi suplicante, y yo muevo mi cabeza, besando sus labios. Está bien. Le hablo contra su boca. La beso por unos minutos más, pequeños picos sin dejar profundizar demasiado, pues sabía que si lo hacía, no nos íbamos a detener. Y en cuanto ella toma mis manos, me detengo, alejándome un poco. Frin me sonríe y yo lo hago de vuelta, sintiendo mi corazón latir como loco en mi pecho al mirarla, como si no fuera real.
como si estuviera viviendo el más maravilloso sueño. Ella se pone de pie y toma mis manos, haciendo que haga lo mismo. Camina conmigo hasta detenernos frente a su motocicleta. Por un instante me siento triste de que ya nos iremos, pero ella quita las llaves y luego las extiende para mí. Elevo una ceja sin comprender lo que quiere hacer, y ella sonríe con malicia. «Sube, te enseñaré a conducir». Niego varias veces y doy 2 pasos hacia atrás. «Ven, no te sucederá nada». «Estás loca, no me voy a subir a esa cosa». Señalo la moto y Frin frunce el ceño. «Amor, vamos, toma mis manos. Y no le digas esa cosa, ella tiene sentimientos. Eres increíble». Sonríe con orgullo e infla su pecho, moviendo su cabello. «Lo sé, me lo dices mucho después de tener relaciones». Abro mi boca en sorpresa y golpeo su hombro, ambas riéndonos por su ocurrencia. «Claro que no», me defiendo, sintiendo sus brazos a mi alrededor. «Frin, manejarla me aterra». «Sé que puedes, confío en ti». Besa mis labios. «Además, si puedes con su dueña, la moto será pan comido para ti». Giro los ojos y niego, haciendo un sonido con mi garganta. «De verdad que no puedo contigo». Nuevamente cediendo a lo que me pide, tomo las llaves y me acerco a la motocicleta negra. Paso mi pierna para subir y luego Frin sube detrás, ajustando sus manos en mi cadera. «Mira esto, hace mucho que no estamos en esta posición». Giro mi rostro y la miro con molestia, escuchando su risa. «Sé que te gusta cuando te tengo así. Si sigues con esos chistes sin gracia, me voy a molestar». Frin hace un sonido con su boca, pero al mirar mi rostro serio, se queda en silencio, bajando la mirada. «Está bien», se rinde, y yo me enderezo en mi lugar, mirando al frente para poder sonreír con orgullo. Ella es toda una sumisa cuando me ve molesta. «Esto es sencillo. Estaré aquí para apoyarte en lo que debas aprender. Eres lista y sé que lo tomarás rápido». Este día no deja de sorprenderme. Sé bien que con Frin lo rutinario no es algo que se vea siempre, y ella constantemente tiene trucos bajo la manga que me dejan sin saber qué decir. Y hoy parecía ser de aquellos días que marcan un antes y un después de nuestra relación. Me gusta. Siempre amé aprender cosas nuevas, y ella lo sabe. Aunque me aterra la idea de tomar su lugar al conducir la motocicleta, sus palabras me ayudan a tranquilizarme, y su modo de enseñar es muy diferente al que tuve con mi padre cuando obtuve mi auto. Él se estresa con bastante facilidad. Ella es demasiado paciente y comprensiva. Suave. Sus manos están en mi cintura mientras avanzo en la motocicleta. La velocidad es mínima y yo me siento demasiado aterrada. «Trata de relajarte un poco, cariño», me pide, acariciando mis brazos. «Estás demasiado tensa». En un momento la motocicleta se detiene abruptamente y yo me aterro, colocando los pies en el suelo. «Es suficiente, no puedo hacerlo», le hablo con terror, sintiendo mis manos temblar. «Tranquila, respira», me pide, besando mi mejilla. «Sé que puedes, vamos, otra vez». Palmea el volante con su mano y luego hace lo mismo con mi pierna, pellizcando después mi cadera. Poco a poco. Vuelvo a encender la motocicleta, presiono con fuerza el freno y el embrague, soltando después poco a poco. Ajusto mi pie en el cambio y comienzo a avanzar. Las manos de Frin están sobre las mías y cuando la motocicleta ya está estable, ella me suelta, sujetando mi cadera. Avanzo mucho más, a una velocidad lenta y segura. Sonrío al notar que ya he tomado un poco más de equilibrio y sigo derecho, alejándonos del árbol en donde se encuentran nuestros cascos. «Bien hecho», continúa. Ella me apoya en voz baja. Podía sentir la emoción en su voz, pero tal vez se abstenía para no generarme presión. «Oh, lento, lento». Habla rápido cuando acelero un poco, y yo me río tomando mayor velocidad. «Becky, ve más lento, justo así». Se tranquiliza, riéndose por mi emoción. Lo sabía.
susurra besando mi hombro. Ahora gira aquí y regresemos. Hago lo que me dice y con su ayuda puedo dar una curva abierta para poder regresar, manteniendo la velocidad, sintiendo mi corazón acelerado por haber experimentado algo como aquello. Al visualizar el árbol, me emociono mucho más, pues he logrado algo que jamás imaginé hacer. Y en cuanto llegamos, detengo la moto, apagando su motor. No era como si hubiera estado en una carrera a una velocidad grande, pero había aprendido a conducir un vehículo diferente al mío, y aquello, para mí, era un gran triunfo. Frin baja de la moto, aplaudiendo y gritando mi nombre con emoción, y en cuanto me bajo, corro hasta ella, abrazándola con fuerza. Sus manos rodean mi cintura y las mías rodean su cuello. La abrazo a mi cuerpo con mucho amor, permitiéndome cerrar los ojos, disfrutando de su compañía. «Eso fue increíble», susurro, separándome un poco de su cuerpo. «Gracias. Yo nunca me equivoco». Son sus palabras, besando mi frente. «Solo necesitas un poco más de práctica y estás lista». Sonríe, me acerco para besar sus labios, dejándome llevar por el momento. Nuestro beso es lento y pausado. Nos permitimos disfrutar del instante, sin desesperarnos por buscar algo más, sin necesidad de dejar salir nuestros deseos más primitivos. Frin acaricia mi cadera, para después abrazarme con mayor fuerza a ella, como si no quisiera que me separara de ella nunca, y yo me abrazo a su cuello, soltando un suspiro sobre su boca, tomando nuevamente sus labios para continuar besándola. Sus besos son mi perdición. Al tener la necesidad de respirar, nos separamos un poco, pegando nuestras frentes. Lamo mis labios y ella hace lo mismo, dejando un último beso en mi boca, haciéndome reír. Frin se sienta en el suelo y yo me permito sentarme en sus piernas, estando ahorcajada sobre ella. Nos dejamos envolver por el silencio entre nosotras, compartiendo caricias suaves e inocentes. La intimidad del momento es mágica y cósmica, como si aquello fuera una fantasía hecha realidad, algo que no debería de ser, pero, al mismo tiempo, debería de ser. «Deja de mirarme así», le pido, y ella hace un puchero. «Me intimidas». «No puedo evitar mirarte así», responde, pasando su dedo por mi mandíbula. Nuevamente nos quedamos en silencio. Acaricio su cabello y lo peino con mis dedos, como si dibujara sobre mí. «¿Naciste aquí?», pregunto, tratando de conocer un poco más de su pasado sin necesidad de tocar sus heridas. «¿Sí?». Su respuesta me deja sorprendida y yo elevo una ceja. «Papá era de Tailandia. Nos mudamos allí cuando yo tenía unos 8 años», explica, mirando mi cuello, manteniendo allí sus dedos. «El idioma fue algo complicado, pero lo aprendí gracias a él y mamá». «¿Tu madre es de aquí?», pregunto. Ella asiente. «Qué gracioso». Frin me mira sin entender. «Mi padre es de aquí y mamá es de Tailandia». Ambas nos reímos por lo curioso y divertido que es aquella extraña coincidencia. Luego regresamos cuando ingresé a la universidad, así que nos mantuvimos aquí hasta mi graduación. Continúa, ahora jugando con un mechón de mi cabello. «Papá consiguió un excelente trabajo en el Hospital Central y mamá estuvo allí también». Frunzo el ceño y miro un punto detrás de ella. «¿Trabajaron en el Hospital Central?», pregunto, notando su movimiento de cabeza para confirmar mi pregunta. «¿Dónde fueron tus prácticas?». «Allí también», responde. «Mis padres trabajaron allí mientras el hospital de mamá se construía». Ambas nos miramos por un largo rato. «Lo sé». Dejo de acariciar su cabello, alejándome un poco. «No solo conozco a tus padres por la universidad, ellos fueron amigos de los míos». Abro mi boca en sorpresa, sin poder creer lo que escucho. Amanda y mi mamá se hicieron buenas amigas. Me alejo mucho más de Frin, sorprendida por sus palabras. No conocía esa parte de la historia. De hecho, mamá siempre me ha dicho que conoce a la cirujana por la universidad,
mientras que papá es muy corto en cuanto a sus respuestas con respecto a mi novia, como si realmente no le diera mucha relevancia al hecho de que conoció a los padres de Frin. ¿Por qué ocultarme ese dato? ¿No es algo importante? ¿Mi madre conoció a la tuya? Frin parece ajena a mi curiosidad, continuando con sus caricias en mi cuello y hombros. Ella asiente, haciendo un sonido con su boca. Mamá nunca me dijo eso. Susurro, notando cómo sus caricias se detienen. Fue una coincidencia. Frin trata de explicar. Amanda me conoció en la universidad y me vio un día en el hospital, así que de allí pudo conocerlos. En realidad, ella convivió mucho más con ellos que James. Aclara. Sus manos pasan a mis piernas, dejando suaves caricias. Aún así, jamás me lo dijeron. Mantengo mi ceño fruncido, pensando en aquella información omitida. Jamás supe de ti. Tenemos una diferencia de edad, amor. Probablemente tú estabas en la secundaria cuando yo me encontraba en mis prácticas. Trata de explicar, aclarando un poco mis dudas. Dudo mucho que la niña mimada quisiera saber sobre los amigos de sus padres, cuando se supone que el tema principal es ella. Giro los ojos, golpeando su hombro, escuchándola reír. Su explicación tiene algo de lógica, y es que a Frin y a mí nos diferencian ciertos años, lo que significa que mientras ella estaba en sus últimos años de universidad, yo me encontraba a mitad de los grados en secundaria. Y por más que lo intentara negar, jamás me interesó algún tema en específico del trabajo de mis padres. Todo se debía tratar de mí, y ellos siempre me consintieron en eso. Si ellos tenían un pésimo día, aquello no era mencionado, pues yo había tenido un día terrible solo porque mi maestro me reprendió. Y con eso era más que suficiente para que su atención se centrara en eso, y solo en eso. Tal vez, si hubiera sido menos idiota, hubiera conocido a Frin desde hace mucho tiempo. A esa Frin, aquella que tenía el amor de su familia, tenía el amor de sus padres. Esa Frin que no sufría todos los días por querer despertar a su madre. Esa Frin a la que aún no le habían arrebatado a su padre. Aunque, considerando que para ese entonces estaba de novia con Samantha, dudo mucho que me hubiera agradado. Por eso hablas tan bien ambos idiomas. No pregunto, afirmo con mis palabras. ¿Por qué regresaste a Tailandia? Pregunto, regresando mis manos a su cabello. Cuando papá murió, no quería quedarme aquí. Además, al graduarme junto a los chicos, conocimos a un tipo que nos dijo que había mejores posibilidades allá. Su voz es suave y a mí me encanta escucharla. Puede ser una historia tan simple como fascinante y, aún así, amaré escucharla. Además, necesitaba cuidar de mamá. Mis padres siempre me enseñaron mucho la importancia de ahorrar, y cuando ocurrió todo, descubrí que ellos tenían un dinero en una cuenta bancaria a mi nombre. Con ese dinero pagué todos los estudios que se necesitaron para mamá mientras trabajaba día y noche para continuar obteniendo mayores ingresos. Me mantengo en silencio, escuchando su pasado. Anteriormente, muchos me dijeron que Frin tuvo que trabajar fuertemente para llegar a donde está ahora, y me doy cuenta de que no mintieron. A pesar de que tenía dinero de sus padres, ellos siempre fueron su prioridad y nunca pensó en otra cosa. Algunas veces me pregunto si Frin pensará en algún momento en ella o se preocupará por ella, pero al escuchar cómo relata todo, puedo ver que jamás se ha preocupado por su persona, sino por los demás. Mamá ha tenido en estos 3 años 5 cirugías. No puedo evitar la sorpresa en mi rostro. Observo a mi novia casi sin parpadear. ¿Cómo es que terminaste aquí? Susurro, tomando sus manos con las mías. Luego de todo lo que ocurrió, Amanda se mantuvo en contacto conmigo. Nuevamente me quedo sin saber qué decir. Conozco el trabajo de tu padre y recientemente Charlotte ha dado sus mejores resultados, así que le pregunté si podía trabajar aquí. Desvío la mirada a un punto detrás de ella, analizando cada una de sus palabras.
Ella accedió sin ningún problema y me sorprendió mucho cuando me dijo que podía llegar con mi equipo. Aquello no podía ser cierto. Mi madre jamás me habló de algo así. Amanda es muy especial para mí. Ha sido el apoyo materno que he necesitado desde hace mucho. Así que trabajar para ella es algo realmente importante. Le debo demasiado. Recordar cómo mi madre es con Frin me hace pensar en que tal vez la juzgué demasiado mal desde un principio. Papá me lo quiso hacer ver cuando lo charlamos, pero yo hice oídos sordos al respecto. Mamá no solo es un apoyo en cuanto al trabajo para Frin, ella es aquella figura que a la cirujana le hace falta. Y saber que mi novia aprecia demasiado los gestos de mi madre es un abrazo a mi corazón, pues jamás imaginé que Frin estuviera tan agradecida al punto de quererla por lo que es. Mamá te ama. Las palabras salen de mi boca sin pensarlo mucho. Frin me mira y sonríe, abrazando mi torso para pegarme más a ella. Lo noté desde un principio. No te la voy a quitar. Ella trata de bromear y yo me abrazo a su cuello. En realidad, creo que le quitaré a su hija. Ambas nos reímos. Le doy un corto beso en sus labios para luego besar su frente. Mi estadía aquí ha sido buena, aunque no podría decir lo mismo de los resultados de mamá. La mirada de Frin se posa en mi hombro y luego pega su frente allí, ocultándose de mi vista. Acaricio su cabeza y me permito ser envuelta por sus brazos, manteniéndonos en aquel cómodo silencio. Las caricias inocentes ahora son caricias para reconfortarla. Frin tenía esa costumbre. Nunca deja que nadie la vea vulnerable. Y al menos desde que hicimos oficial nuestra relación aquella noche, después de confesarnos todo lo que sentíamos, ella hace lo mismo conmigo. Hablar de su pasado es algo que ha ocurrido poco, pero cuando sucede, se escuda de inmediato y arma un muro en su corazón. No se permite llorar y siempre trata de ser fuerte. Y aunque le digo que está bien si desea llorar, no le gusta hacerlo frente a mí. Entonces, pasamos a los abrazos. Le dije que cada vez que sintiera ganas de llorar, podía abrazarme con fuerza para que no se sintiera sola, porque allí estaría, sosteniéndola y reconfortándola. Y así comenzó a suceder. Y es que nuestros abrazos son perfectos, porque hay una diferencia de estatura entre nosotras. Sin embargo, cuando estamos sentadas como ahora, ella queda solo un poco más baja y puede enterrar su rostro en mi cuello, ocultándose de mí. Amo cuando me abraza así. Me encanta saber que soy yo quien la cuida de cualquier cosa. James y Charlotte me lo han dicho. Su voz suena amortiguada contra mi cuello. No hay esperanza. Cierro mis ojos y la abrazo con más fuerza. Pero me niego a creerlo, no puedo aceptarlo. Noto su suspiro, así que la dejo continuar. Soy una hipócrita. Me acerco a los familiares de los pacientes y les digo lo mismo, sin pensar en cómo se sentirán, sin pensar mucho en lo que ocurrirá con ellos, porque así es nuestro trabajo. Frin se aleja, fijando sus ojos en los míos. Pero me niego a creer cuando me dan el resultado, y cuántas veces lo haga siempre es el mismo. Pongo mis dedos sobre sus labios, impidiendo que continúe. Ella despertará, le digo, notando sus ojos cristalinos. Tiene la fuerza de su hija. Abrirá los ojos y lo primero que verá es a ti. Frin sonríe, sujetándome para luego dejarse caer conmigo aún sobre ella. Dios, ten cuidado, amor. Me río y acaricio su cabeza. ¿Te golpeaste? Ella niega y sonríe, besando mis labios. Me acomodo a su lado, ambas acostadas en la grama, siendo cubiertas por la sombra del enorme árbol. El silencio nos invade, pero está bien, porque ambas hemos aprendido a convivir con ellos. Son cómodos y agradables. Además, nos tenemos mutuamente, y la mayoría del tiempo, no es necesario hablar de algo, porque nuestra compañía es suficiente. Frin tiene su vista fija en las hojas del árbol.
mientras que yo estoy acostada de lado, acariciando su cuello con mis dedos, perdida en mis pensamientos, recapitulando cada palabra que escuché de ella. ¿Por qué mamá me ha ocultado tantas cosas? Esa pregunta resuena en mi cabeza una y otra vez, y aunque entiendo que los padres no siempre deben decirle todo a sus hijos, así como los hijos no deben hablar de todo con sus padres, para nosotros aquella rutina no era tan necesaria, pues desde que soy pequeña ambos me han enseñado a compartir lo que pienso y lo que siento. Mamá solo mencionó que conocía a Frin por la universidad, pero jamás dijo algo de conocer a sus padres e incluso haber entablado una amistad. ¿Le dolerá la pérdida de sus amigos y por eso no lo menciona? Es lo más probable. De otro modo, no tendría todo tan secreto. Con la curiosidad escarbando cada parte de mi ser, trato de buscar otro tema de conversación para no seguir preguntando cosas que quizá Frin aún no está lista para compartir, y también para tratar de no pensar tanto en mi madre y en cómo recientemente todo su ser parece un misterio. ¿Puedo pedirte algo? Rompo el silencio entre las dos. Ella gira su rostro, mirándome. ¿Puedo visitar a tu madre? Frunce el ceño sin comprender, y yo continúo. Quisiera hablarle, conocerla y que me conozca. Estoy saliendo con su hija. Creo que es grosero no presentarme. Trato de bromear, pero su rostro serio genera que la sonrisa en el mío desaparezca. Lo siento, no debí mencionarlo. No lo haré, no te preocupes. Hablo rápido, acostándome boca arriba para pasar una mano por mi rostro. No, ella susurra, tomando mi rostro para girarlo y así mirarme. Lo siento, estaba procesando la información. Sonríe, dándome tranquilidad. ¿De verdad quieres hacer eso? Muevo mi cabeza con timidez, sintiendo la necesidad de ocultarme. Está bien, puedes hacerlo. Sonríe y yo me contagio del mismo modo. Déjame presentarte como se debe, y luego, cuando quieras ir por tu cuenta, ve. Me da el permiso, y yo me abrazo con fuerza a su cuerpo. Gracias. Susurro contra su hombro, y ella me sujeta con fuerza. ¿Crees que puedo seguir practicando un poco más? Señalo la motocicleta, y aquella pregunta es suficiente para dar por terminada nuestra conversación con respecto a su pasado. Practicando en su motocicleta, pasamos el resto de la tarde entre risas, mimos, sustos de su parte por mi manera de conducir y muchos besos. Estamos de ese modo hasta que nuestros cuerpos se sienten agotados, y luego recuerdo que ella no ha descansado después de su turno en el hospital. Y cuando comenzamos el camino a casa, Frin tomó el control de la motocicleta, pues, según sus palabras, el viaje era largo. No quería que yo siguiera conduciendo, pero no quiso decírmelo. Como lo prometió, fuimos hasta el consultorio de Megan para buscar mi auto, y mientras yo conducía ella me seguía en su motocicleta, manteniéndose detrás de mí y tocando la corneta cada cierto tiempo para recordarme que seguía a mi lado. Al llegar al edificio donde vivo, ingreso por el estacionamiento y ella viene junto conmigo. Estaciona su motocicleta frente a mi auto, pues al parecer no se quedará esta noche. Observo cómo se quita el casco para colocarlo sobre el tanque de gasolina, apoyando allí sus brazos para mirarme. Fue agradable este día. Habla en cuanto me acerco. Puede terminar del mismo modo si subes conmigo. Frin sonríe de lado, tomando mi mano para acercarme mucho más a ella. Tengo algo más que decirte. La miro a la espera de sus palabras. Me llegó una invitación para un congreso de cardiólogos a las afueras de la ciudad. Parpadeo varias veces, repitiendo sus palabras una y otra vez en mi cabeza. Será de un día, no es la gran cosa. Soy invitada especial, así que iré. ¿Cuándo es? Pregunto, mirándola. El día después de mañana. La invitación me llegó ayer por la noche. Añade rápidamente, acariciando mis brazos. Saldré mañana, ya que vendrán por mí. ¿Puedo ir contigo? Frin sonríe y luego acaricia mi mejilla. La doctora Sarocha Chankimja, llegando de la mano de Rebecca Armstrong,
habla bajo. ¿Quieres que eso llegue a oídos de tu madre? Hago una mueca y luego me cruzo de brazos. Nena, no hagas eso. Frin se baja de la moto, acercándose hasta donde estoy. Será solo un día, pero estarás lejos por muchas horas y yo tendré que soportar a Nam. Frin se ríe de mis palabras. Además, tú llevaste a Samantha en el anterior congreso y nadie dijo nada, porque esa invitación llevaba añadido que podía llevar un invitado. Hago un sonido con mi boca, girando mi rostro. En esta no se encuentra claro si puedo hacerlo, pero al ser un congreso más cerrado, suelen ir acompañados por sus parejas oficiales o familiares. Frin trata de abrir mis brazos, pero ejerzo presión, frunciendo el ceño. Amor, no te comportes como un bebé, me pide, pero yo continúo con mi berrinche. ¿Es necesario que vayas? Pregunto como una niña pequeña, sujetando el borde de su chaqueta. Sería grosero no hacerlo. Sus brazos se apoderan de mi cintura pegándome a su cuerpo. Prometo que cuando regrese haré todo lo que me pidas. Sonrío con maldad, alejándome de ella para acercarme a su moto, tomando las llaves. ¿Todo lo que yo pida? Muevo las llaves en mis dedos, mirándola. Es algo que ya haces. Frin mira sus llaves y puedo notar cómo traga saliva. Déjame tu moto. Alto ahí. Ella me señala. Eso no sucederá. Sonrío y muerdo mi labio, corriendo hasta el elevador del estacionamiento. Becky, ven aquí. Frin logra llegar a mí ingresando al elevador conmigo. No es divertido. Debo ir al departamento para preparar mi ropa. Trata de tomar las llaves, pero las oculto detrás de mí pegándome a la pared del elevador. Basta, no es divertido. Tengo una propuesta mejor. Frin tiene su ceño fruncido. El elevador llega hasta mi piso y yo salgo siendo seguida por ella. Te dejaré ir, está bien, pero cuando regreses tendrás que... Hago que pienso, girando en el pasillo hasta llegar a mi puerta. Hacérmelo en el hospital. ¿Es en serio? Ella se ríe. Le entrego las llaves cuando llega a mí, me acorrala contra la puerta posicionando sus manos a los lados de mi cabeza. Eso es fácil, ya lo he hecho. Sonrío, mirando sus labios. Pero también tendrás que dejarme tu motocicleta. Su sonrisa desaparece. No me mires así, le advierto. No te dejaré mi moto, aún te falta mucha práctica. Es su excusa. Paso mis manos por debajo de su camisa, acariciando su abdomen. Becky. Entonces no lo haremos hasta que yo lo quiera. Y créeme que puedo vivir sin eso por mucho tiempo. Me giro, abriendo la puerta de mi departamento. Sin embargo, ella toma mi hombro, girándome para volver a acorralarme. Entonces tú me dejas tu auto, ella habla. No tengo problemas con eso. Su boca se acerca a la mía, tomándome en un beso largo. Sus manos se apoyan en mi espalda y yo me aferro a ella con fuerza. Cuando su beso se vuelve más intenso, entiendo que desea ir más allá, pero me esfuerzo por mantener el control y me aparto un poco. Sin embargo, Frin rara vez se rinde con facilidad. Me toma del rostro y vuelve a besarme con más ímpetu. Ya estamos en mi departamento, avanzando sin separarnos, y mientras se quita la chaqueta, seguimos envueltas en esa conexión. Su respiración acelerada me estremece y su presencia me desarma. Pero ella sabe que conmigo las cosas no son tan simples. Detente, le pido, colocando una mano en su pecho. Este sube y baja por la inestabilidad de su respiración. No lo haremos. ¿Qué? ¿Por qué? Pregunta casi con dolor. Lamo mis labios y la miro. Pensé que querías. Tienes que ir a preparar tu ropa, tú misma lo dijiste. Trato de sonar tranquila, inclinándome para levantar su chaqueta del suelo. Frin rápidamente se posiciona detrás de mí, sujetando mi cintura, besando mi nuca en cuanto me enderezo. Frin. Ella me empuja con suavidad hasta dejarme contra la pared. Sus besos recorren mi cuello y hombros,
mientras sus manos se deslizan por mi cintura, buscando el contacto con mi piel. Su respiración agitada y la forma en que se mueve me hacen perder el control. Apoyo la frente en la pared, soltando un suspiro tembloroso, mientras sus caricias se vuelven más intensas, dejándome sin aliento. ¿Sabes lo mucho que me encantas?, susurra. En cuanto giro mi rostro, ella me besa con intensidad, como si el tiempo se le escapara. Quiero hacerte el amor antes de irme. Habla contra mi boca, girándome. No lo harás hoy, tirana. Sonrío con malicia, notando la sorpresa en su rostro. Cumple tu promesa cuando regreses. Mientras tanto, no tendrás nada de mí. ¿Es una broma? Habla bajo, pero yo niego, escuchando su risa. Bien, señora Armstrong, jugaremos así entonces. Toma la chaqueta de mi mano, besando una última vez mis labios. No me he ido y ya te estoy extrañando. Susurra, mirándome con un puchero en su rostro, y yo solo puedo pensar en lo tierna que se ve ahora mismo. Nada comparado con lo intensa que se vuelve cuando deja que sus emociones tomen el control. Qué bendecida soy. Aquí estaré cuando regreses, mi amor, le aseguro, acariciando su mandíbula. Ve antes que se te haga más tarde, me escribes en cuanto llegues. Frin asiente, abrazándome por varios segundos. Al separarse, ambas caminamos hasta la puerta principal. Ella se detiene, mirándome. Solo quiero que sepas que si fuera hombre, ahora mismo me estuviera yendo con algo que no podría ocultar. Se ríe y yo empujo su hombro. Eres asquerosa. Anda, vete ya, le digo, manoteando el aire. Su risa resuena alrededor y yo me apoyo en el marco de la puerta, observándola caminar. Frin espera el elevador, girándose para sonreírme y luego guiñarme un ojo. En cuanto las puertas se abren, elevo mi mano para despedirla y ella hace lo mismo. Al ingresar a mi departamento, enciendo las luces y camino hasta el sofá, tomando allí lugar, sonriendo por el recuerdo del maravilloso día que tuve hoy. Y es que, aunque inició tenso por mi primer día de terapia, mi novia se encargó de que el resto de las horas no fueran tan terribles, dándome uno de los mejores días que podría tener a su lado. Seguía preguntándome cómo es que terminé tan enamorada de ella, pues, según mi yo del pasado, jamás en la vida me fijaría en alguien como Frin. Pero aquí estoy, prácticamente sintiendo su ausencia como una daga en mi pecho, deseando que se quedara por más tiempo conmigo, prácticamente anhelando estar pegada a ella todo el día. Tal vez el amor es algo enfermizo, pues estar enamorada de Frin me hace cuestionar, algunas veces, mi nivel de cordura. Y mientras pienso en mi novia, en sus ojos, en su boca, en sus manos, mi teléfono suena, informando sobre la llegada de un nuevo mensaje. Al leerlo, la sonrisa en mi rostro es mayor, mi corazón se acelera y no puedo evitar sentir tanto dentro de mí, al punto de pensar que podría explotar por tantas emociones en mi cuerpo. Frin, estar contigo siempre será mi lugar seguro. Saldré mañana temprano, así que no te preocupes, no miraré a nadie, te voy a extrañar. Descansa, mi amor. Becky, tú eres mi lugar seguro todo el tiempo. También te voy a extrañar mucho, por favor descansa bien. Aquí me tendrás cuando regreses. Descansa, mi tirana. Si la Becky del pasado supiera de todo esto, probablemente se lanzaría del último piso de este edificio. Pero, ¿qué puedo hacer yo? He caído en las garras del amor, y no hay mejor amor que el que me da Frin.